Dios es la atmósfera para la cual fuimos creados. Así que cuando nosotros entramos en esa esfera, lo que pasa es que hay una conexión que se hace especial con Dios, porque entramos en el estuario, en el medio ambiente, en el ecosistema para el cual Dios nos hizo. Y entonces, por lo tanto, hay una frecuencia, hay una relación, hay una conexión que no conseguimos en ninguna otra parte de la tierra. El lugar perfecto donde nunca nos equivocamos, el lugar perfecto donde estar y donde nunca nos equivocamos es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar perfecto. Allí estamos en nuestro lugar, el lugar que Dios nos asignó, su presencia. Esta mañana les voy a pedir que me acompañen en Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Amén. Ahí vamos a estar esta mañana, así que está en la pantalla. Vamos a dar lectura al verso, vamos a comenzar en el 31, porque es largo. El capítulo 25 de Mateo es largo, así que vamos a comenzar a la altura del verso 31 y lo vamos a leer hasta el final, hasta el 46. Amén, pastor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarás los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitáis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Qué maravilloso. La semana pasada estuvimos hablando de la eternidad, del componente de la eternidad. Nosotros como creyentes no podemos vivir la vida aquí en la tierra sin tener presente el hecho de que hay otra vida. Yo les dije que esta vida apenas era, si lográramos vivir 100 años, que ya sería todo un gran éxito, ¿verdad? Un gran logro. Usualmente las personas no logran llegar a ser centenarias, no llegan a los 100 años, pero si lográramos vivir 100 años, en relación a la eternidad, eso es nada. Sería como salvar un granito de arena
de toda un ancho de una playa, ¿no? O sea, agarrar un granito de arena y compararlo con todos los otros que estamos dejando. Es decir, la vida presente en relación con la eternidad sería el equivalente a un grano de arena con relación a todos los granos de arena que están en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque la eternidad es sin límite. Y entonces, por lo tanto, tenemos que sopesar. ¿Cómo vivo esta vida tan mínima, tan pequeña, tan minúscula, que es la vida aquí en la tierra, pero tengo que vivirla pensando y tomando en cuenta la otra vida? Y entonces la enseñanza de la semana pasada estuvo básicamente concentrada en el hecho de que para que esa vida comience, hay dos cosas que tienen que pasar previamente. Una es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Y la segunda es que tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio. Y la semana pasada hablamos que ese juicio, ¿verdad?, basado en 1 Corintios 3, hablábamos que ese juicio es un juicio de las obras. No es el juicio si vamos o no vamos, es el juicio de las obras. Es decir, el que es creyente, el que ya está aferrado a Jesucristo, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, ¿verdad? Esa persona que ya su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, va a pasar por un juicio diferente, va a pasar por el juicio de las obras. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, en tanto que estamos aquí en la tierra, produzcamos obras. Y la obra a la cual nos referíamos la semana pasada, y es la única obra que no se va a ver alterada cuando pase por el fuego. El fuego es el examen que Dios le va a hacer. Dios va a someter nuestras obras al fuego, ¿verdad? Es una forma obviamente gráfica, ilustrativa, alegórica, es una metáfora, si quisiéramos decirlo. Lo que está tratando de decirnos es que las obras van a ser quemadas, ¿verdad? Y eso lo que significa es que Dios va a probar la sustancia, la consistencia, la esencia de lo que hicimos aquí en la tierra. Y es obvio que eso significa que nuestras obras van a ser examinadas. Es muy interesante, en Apocalipsis 2, 23, la palabra dice que Él, hablando de Jesucristo, es el que examina la mente y los corazones. Así que Dios está continuamente examinándonos, porque Dios quiere saber cómo, es decir, quiere saber la intención, la motivación por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Y dijimos la semana pasada que la única obra que va a pasar por el fuego y no se va a destruir, ¿verdad?, es el amor. Porque el amor es aquello que es eterno. El amor, ¿verdad? Recuerdan 1 Corintios 13, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero solamente el amor, ¿verdad?, es la que va a perdurar. Más allá de esta vida, la que va a perdurar es el amor. Así que la obra, donde está la esencia, donde está lo que realmente, en lo que tenemos que invertir el tiempo, en lo que tenemos que invertir el esfuerzo, es en aprender a dar ese fruto del amor, ¿verdad? Ese fruto del amor es del cual nos habla la palabra en Gálatas capítulo 5, cuando dice, el fruto del Espíritu es el amor. Así que ese es el singular fruto del Espíritu, es el amor. Así que, por eso les dije, lo importante de esta vida, fue la conclusión a la que llegamos la semana pasada, es que nosotros podamos manifestar esa obra. Esa es la esencia de la vida cristiana. Si nosotros somos cristianos y nos aprendimos todos los cantos, todos los signos, todas las citas bíblicas, todas las doctrinas, y no aprendimos a amar, perdimos el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nuestras obras sean pasadas por el fuego, todo se va a quemar. ¿Por qué? Porque la esencia de lo que Dios quiere ver en nuestra vida es que se manifieste el fruto del Espíritu en nosotros, se manifieste el amor ágape. Eso obviamente no puede pasar sino de manera sobrenatural, es decir, es el Espíritu Santo que lo produce en nosotros, porque no es un amor humano, es un amor divino. Pero lo bueno de eso es que no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos
para que el Espíritu Santo por medio de nosotros produzca eso maravilloso. Qué bueno que no tiene que pasar por mi fuerza de voluntad, ni tiene que pasar por mi dedicación, ni por mi concentración, ni tengo que aprender una super técnica para que eso pase. No, es el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que hacer es dejar que el Espíritu haga lo que el Espíritu sabe hacer, que es manifestar el amor ágape de Dios. Entonces, ese es lo que tenemos a nuestro favor, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es disponernos, dejar que el Espíritu Santo haga lo que para Él es natural. Para nosotros es sobrenatural, pero para Él es natural. Eso es lo que el Espíritu Santo sabe hacer, quiere hacer, manifestar el amor de Dios por medio de nuestra vida. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora mire lo que dice este texto, capítulo 25 de Mateo, muy supremamente interesante, importante de que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Todos sabemos que el capítulo 25 de Mateo es un texto escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con el fin del mundo, el fin de los tiempos, tiene que ver con lo que Dios va a hacer a su venida. ¿Verdad? Todo el mundo sabe eso, el capítulo 25 de Mateo. Ahora, en este capítulo hay tres cosas que nos enseñan a nosotros cómo vivir la vida cristiana. Y para decirlo más exacto, tres cosas que nos enseñan a nosotros a prepararnos para encontrarnos con el Señor. Si usted quiere prepararse para ese encuentro, porque usted no quiere correr ningún tipo de riesgo. A mí personalmente no me gustan las sorpresas. Yo quiero estar preparado. Yo quiero saber lo que se espera de mí, yo quiero saber cuál es mi descripción de trabajo, yo quiero saber cuál es en lo que tengo que estar aplicado, porque no me gustan las sorpresas. Yo quiero estar listo. Pero si usted quiere estar listo para ese encuentro, listo para darle la cara al juez, listo para encontrarse con nuestro Señor, a quien le debemos todo y quien tiene una gran expectativa de cómo nosotros vivimos, esta es la clave. Capítulo 25 de Mateo nos habla de cómo nos preparamos para ese encuentro. Y hay tres cosas, tres componentes. El primero, que no lo leímos porque, ¿verdad?, nos fuimos directamente a la parte final del capítulo, pero hay dos parábolas que anteceden lo que sí leímos. O sea, antes del capítulo del verso 31, hay dos parábolas que anteceden ese verso 31. Y esas dos parábolas, la primera es la que se llama la parábola de las vírgenes insensatas, así se le llama. La segunda es la parábola de los talentos, también conocida como la parábola de la moneda de oro. Las monedas de oro. Ok, dos parábolas. La primera parábola, ¿qué nos enseña? ¿Qué condensa? ¿Verdad? ¿Cuál es la esencia, el núcleo, el meollo de lo que Jesús nos enseña en esa primera parábola sobre las vírgenes insensatas? Lo que Jesús nos enseña en eso es que tenemos que velar, que tenemos que estar alerta, porque el novio va a venir en medio de la noche. Ustedes saben que eso era parte de la tradición de los judíos, que se decía la semana en la que iba a suceder la boda, pero no se decía el día, y la gente tenía que estar bien vestidita, tenía que estar con el regalo en la mano, tenía que estar con los ojos puestos, porque pasaba alguien gritando, viene el novio, y todo el mundo tenía que salir, ¿verdad? Y el que se quedaba, el que no se preparaba, el que no tenía los ojos puestos en la pelota, como se dice en el béisbol, se quedaba. Y una vez que se cerraban las puertas, se perdía la boda. Y la boda duraba por una semana, así que se perdía una fiesta de una semana. No era cualquier cosa. Es decir, se perdía la super fiesta. Ahora, ¿de qué nos habla la parábola? Nos habla de que tenemos que estar listos. De que nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar velando, tenemos que estar, la palabra le dice incluso literalmente, tenemos que estar despiertos, porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor. Y eso significa de nuestra preparación espiritual. Estar despiertos siempre tiene que ver con el celo espiritual que nosotros tenemos que tener por nuestra vida. Y si usted quiere que yo se lo ponga un poquito más allá, tiene que ver con vivir nuestra vida en santidad. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Vamos a ir a la fiesta malvestutos? ¿Vamos a ir a la fiesta como nos da la gana, chorreado? No.
¿Se acuerdan la parábola del hombre que se presentó en la boda, a la que el rey había invitado y los aristócratas de la ciudad no quisieron ir, y el rey dijo a su siervo: vayan y tráiganse a la chusma, al que se consigan, tráiganselo para la fiesta, ¿verdad? Y ahí llegó todo el mundo. Pero cuando el rey entra al salón donde estaban esperando los que habían concurrido a esa invitación, los que habían aceptado la invitación, el rey ve a una persona que está mal vestida y le dice: a este sáquenlo a la oscuridad de la noche, ¿verdad? Y dice Jesús: ahí será el lloro y el crujir de dientes, y tiene que ver con expulsarlo al infierno. En otras palabras, ese que vino mal vestido no se tomó en serio la invitación. Es decir, una cosa es que Dios nos dé gracia, una cosa es que Dios nos dé amor, y otra cosa es que yo viva como me da la gana. Son dos cosas muy diferentes. El hecho de que Dios es gratuito no significa que Dios es superfluo. Espérate, son dos cosas muy diferentes. El hecho de que Dios me acepta en gracia no significa que no me va a juzgar. No significa que se va a hacer de la vista gorda. No significa que me va a aceptar como yo quiera vivir. No. Yo tengo que velar para que mis vestiduras estén blancas. ¿No dice la Escritura que Él viene por una iglesia que esté sin manchas y sin arrugas? Dice eso la Escritura en Efesios capítulo 5. Así que quiere decir eso, que Jesús sí se va a fijar muy bien. Jesús sí se va a fijar muy bien de cómo hemos nosotros vivido nuestra vida. Así que la manera en que nosotros estamos despiertos, alerta y velando, tiene que ver con el celo espiritual de nosotros. Y si quiere que yo se lo diga de alguna manera, esto tiene que ver con el carácter de un cristiano. El carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. Somos nosotros gente impecable, impoluta, somos nosotros gente cabal, somos nosotros íntegros, somos nosotros honestos, aun cuando nadie nos está viendo. Seguimos siendo la misma persona pública, ¿verdad? Cuando todos los ojos están puestos sobre nosotros, seguimos siendo la misma persona cuando estamos en secreto. Ese es el carácter. El carácter es ser, ¿verdad? Ser de una sola pieza, como se dice. Una persona cabal. Una persona íntegra. La palabra íntegra viene de estar integrado. Y eso significa ser completo de arriba abajo. No es una persona que abajo es de un material y arriba es otro material y más arriba otro. No. Estar integrado es lo mismo por donde lo mires. Es íntegro. En privado o en público, bajo circunstancias adversas o bajo el mejor momento del día, la persona va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su carácter. Así que, ojo, la manera como yo me preparo para el encuentro de Jesucristo es teniendo celo espiritual. Viendo que mi vida sea una vida cabal, profunda, una vida férreamente consolidada en el Espíritu, una vida de santidad. Y eso tiene que ver con el carácter, eso tiene que ver con lo que yo soy, con mi esencia. Ahora, pero miren, viene la otra parábola. Esa es la primera. La segunda es la parábola de las monedas de oro, o también llamada de los talentos. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver con un hombre que se va a ausentar y le reparte a sus siervos unas porciones de dinero. Y les dice: bueno, cuando yo regrese haremos cuenta. Y entonces los siervos, ¿verdad? Cada uno de ellos, según la cantidad que se les había dado, comenzaron a hacer lo necesario para reproducir lo que se les había confiado. Y unos, más que otros, bueno, lograron pero hubo uno de ellos que no hizo el menor esfuerzo por nada. Ese no se aplicó, ese no tuvo ningún tipo de compromiso, ese se tomó ligeramente lo que el jefe
el amo, el dueño les había dicho. Y entonces, ¿qué pasó? Al regreso del siervo, al regreso del dueño, el siervo, bueno, le sale con una tontería, ¿no? Con una excusa barata. Le dice, no, pero es que, ¿verdad? Yo pensé que tú, y entonces yo lo guardé, porque como tú eres así, yo lo guardé para que nadie, mira, aquí está. Eso no contentó al dueño. ¿Por qué? Porque lo que estaba mostrando es que no hizo el mínimo esfuerzo, no corrió el mínimo riesgo, no se atrevió a hacer nada por agradar a su siervo. Y eso, ¿sabe lo que tiene que ver eso? La enseñanza que está escondida en esa parábola tiene que ver con mi deseo de honrar a Dios, mi deseo de hacer las cosas de Dios, de atreverme por causa de Dios a esforzarme para echar a andar lo que Dios me ha pedido hacer por Él. Lo que Dios me ha confiado. ¿Y qué es lo que Dios me ha confiado? Dios me ha confiado tiempo, Dios me ha confiado dinero, Dios me ha confiado inteligencia, Dios me ha confiado creatividad, Dios me ha confiado talento, Dios me ha confiado muchísimas cosas. Y entonces yo no puedo salirle a Dios con una excusa y decirle, no, pero es que yo estaba muy ocupado, yo tenía 5 hijos y yo tengo que mantenerlos. Imagínate, o sea, ¿qué le vamos a ir a decir? Lo que esta parábola nos está diciendo anticipadamente es que Dios va a pedir cuenta. Y Dios quiere ver productividad en mi vida espiritual. Dios quiere ver el fruto de mi vida espiritual. Porque Dios tiene expectativas. Dios es un Dios de expectativas. No es un Dios que dice, bueno, ahí como quiera, como te salga, si tienes tiempo. No, mis queridos, no es así. Si usted cree que así es la vida cristiana, lo tengo que sacar del grave error. La vida cristiana no es así, si yo quiero, o me da la gana, o si tengo el tiempo, o si las circunstancias soplan a mi favor, entonces lo hago. ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque acuérdese que la eternidad es toda la arena del mar y su vida solamente es un granito de arena. Su vida en relación a la eternidad tiene que ser sopesada. Eres tú quien tienes que cambiar tu manera de vivir en torno a Dios, no Dios en torno a tu vida. ¿Verdad? Eso fue lo que descubrió Copérnico. Que no era la tierra que le daba la vuelta, no era el sol que le daba la vuelta a la tierra, sino la tierra al sol. O sea, nosotros somos los que estamos girando. Y nosotros somos los que tenemos que acomodarnos. Porque el sol no se va a mover de su lugar. El sol es lo que nosotros precisamos para vivir. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que entender que Dios no va a ser alterado, Dios no va a cambiar. Quien tiene que cambiar su forma de vivir soy yo. Quien tiene que adecuarse soy yo, quien tiene que hacer ajustes soy yo. Pero yo tengo que entender que un día voy a estar en la presencia de Dios y Dios me va a pedir cuenta de lo que me ha confiado. A estos hombres se les confió monedas y la expectativa era que esas monedas se convirtieran en más monedas. Pero es una parábola, es una forma ilustrada de darnos un mensaje. Hay un mensaje escondido en esa parábola. Y lo que la parábola claramente quiere decir es que Dios tiene expectativa. Dios tiene expectativa de tu obra. Entonces, ¿qué fue lo que dije en la primera parábola? Dije carácter. Y la segunda tiene que ver con obras. Carácter y obras. ¿Por qué? Porque el carácter es lo que yo soy. ¿Y las obras? Las obras es lo que yo hago. Lo que yo soy y lo que yo hago tiene que estar alineado de cara a ese gran día, porque Dios va a venir. Y Dios no quiere que yo viva chorreado, Dios no quiere que yo viva, ¿verdad?, como me da la gana, Dios no quiere que yo viva indecentemente, Dios no quiere que yo lo misrepresente, ¿verdad?, que lo represente equivocadamente. Dios quiere que yo viva en santidad. Dios quiere que mi carácter sea el carácter de Cristo, pero también quiere que mis obras sean las obras de Cristo. En otras palabras,
se lo voy a poner. Acuérdense que esta es una serie sobre la vida simplificada, ¿no? Sobre la vida simple. Se lo voy a poner de una manera muy simple. Usted está aquí, mi querido, para que en su carácter, en lo que usted es y en lo que usted hace, en sus obras, usted llegue a ser como Cristo. Para eso es que Dios te confió ese granito de arena. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque es que la eternidad consiste en eso. Y esta vida es una preparación en eso, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos el resto del tiempo. El resto de la eternidad, para poder vivir el resto de la eternidad, yo tengo que tener el carácter y las obras de Cristo. Yo tengo que parecerme al primogénito en todo. ¿Sabe por qué? Porque el primogénito es el estándar, es la medida de lo que Dios quiere para todos sus hijos. Y si yo soy un hijo de Dios, yo no me puedo parecer a mí mismo, yo tengo que parecerme al primogénito. Tengo que parecerme en carácter y en obras al primogénito. La vida eterna es solamente para esos. Dios no tiene dos tipos de hijos. Dios tiene solamente un tipo de hijo. Dios quiere que nosotros seamos en nuestro carácter y en nuestras obras como Jesús. Entonces se lo estoy poniendo muy simple. Le estoy poniendo una sola cosa en el plato. Y lo que le estoy poniendo es esto. Tú estás aquí, vivas 30, vivas 40, vivas 80 o vivas 100, gloria a Dios. Vivas lo que vivas, el propósito de tu tiempo aquí es que te parezcas en carácter y en obras a Jesús de Nazaret. Si te consigues a alguien que te lo ponga más simple que eso, no sé qué será. Porque, mi querido, eso es lo que este texto nos está diciendo. Tú te quieres preparar para el encuentro, Dios quiere conseguirte con el carácter y las obras de Jesús. Ahora, en el verso 31, que fue el que proyectamos y el que leímos, comienza lo que llamaríamos el corolario, ¿verdad? El corolario final, el corolario escatológico. Usted sabe que un corolario es donde están las implicaciones. Eso es lo que quiere decir. Son las conclusiones con sus respectivas implicaciones. Y eso es lo que Jesús se guarda para lo último. Desde el 31 al 46, lo que Jesús va a hacer es sacarle punta a las implicaciones de lo que ha dicho antes. Y mire lo que Jesús dice. Dice que efectivamente Dios va a poner a un lado las ovejas y a un lado los cabritos. Mire, Dios no se está chupando el dedo. Por eso la Escritura dice que Él es el que examina el corazón y la mente de los seres humanos. Aún la intención de nuestros corazones, Dios la conoce. ¿Ve? Por eso Dios, que es justo, cabal, Dios va a discriminar a un lado las ovejas y a un lado los cabritos. ¿Y cuál es el criterio? Eso es lo que Jesús dejó para lo último, es cuál es el criterio que va a usar el juez. Porque si usted va a la corte y no sabe cuál es el criterio que va a usar el juez, usted no sabe cómo defenderse. Pero nosotros sabemos que el criterio que va a usar el juez, ¿verdad?, es la ley, la Constitución, el código legal para aplicarlo. Ahora, ¿cuál es el código, cuál es la referencia que va a usar este juez? Jesús, en condición de juez, lo que va a utilizar como referencia para poder discriminar quién se va para este lado y quién se va para este otro, es es que va a preguntar qué es lo que nosotros hemos hecho por los demás. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir otra cosa que el amor. La referencia que Dios usa para evaluarnos, la regla que Dios usa para evaluarnos, es el amor. Así que todas nuestras obras van a ser evaluadas por el amor. Por eso yo le dije la semana pasada que el juicio viene
que va a haber un juicio y que la única obra que se va a sostener delante de ese juicio es el amor. Y entonces eso es lo que Jesús está reiterando aquí, porque Jesús lo que está diciendo es la regla sobre la cual este juicio se va a basar. Se las está dando, no se las está escondiendo, al contrario, la está anunciando, para que no hayan, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Para que no haya ninguna persona que tenga una expectativa diferente. Dios nos da las reglas del juego y nos dice, cuando llegue el día del juicio, la regla que yo voy a utilizar es el amor. El amor va a ser la medida de lo que Dios espera. No es cualquier tipo de amor, es el amor ágape. Ahora mire, esa columna que está aquí, a mi vista, puede ser que esa columna esté en escuadra, que esté exactamente donde tiene que estar, que esté perfectamente ubicada, pero mi vista me puede engañar. Pero hay un aparato, hay un artefacto que yo uso para ser objetivo en mi medición. Y para asegurarme que esa columna está en escuadra, yo tengo que ponerle ese aparato. Y ese aparato, ¿verdad?, un nivel, y ese nivel me va a decir si mis ojos estaban equivocados o no. ¿Sabe por qué? Porque hay paredes que usted la ve completica, pero cuando le pone el nivel, se da cuenta que la pared está pandeada, la pared está virada o la pared está mal. Porque la vista engaña. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dios tiene que tener también una referencia, tiene que tener un nivel. Porque cada uno de nosotros podemos decir, no, yo estoy bien, yo estoy espiritualmente bien. Cada uno de nosotros puede tener su propia impresión, su propio criterio de su vida espiritual. Pero no es lo que yo piense. Por eso le estoy diciendo, yo no quiero sorpresa. Yo quiero saber por qué es que Dios me va a juzgar. Basado en qué es que Dios me va a juzgar. Y eso es lo que Jesús nos está revelando en el capítulo 25. Jesús nos está diciendo, cuando llegue el día de juzgarte, te voy a juzgar es por el amor. Esa va a ser la regla, ese va a ser el nivel, esa va a ser la referencia que Dios nos va a poner. Y si estamos en escuadra o no estamos en escuadra. ¿Verdad? Porque yo puedo, de nuevo, yo puedo pensar que yo estoy bien. A mi juicio, a mi criterio, ¿verdad? Mis pálpitos, mi intuición, mi corazonada me dice que yo estoy bien. Eso no va a valer ese día. ¿Por qué? Porque Dios tiene la objetividad total. Dios tiene la objetividad total. Y la objetividad total es que Dios me va a evaluar por el amor. Y por eso dice, fui forastero y me diste la bienvenida. Estuve preso y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve con hambre y me diste de comer. La gente pregunta, pero bueno, ¿cuándo hicimos esto? Si se lo hiciste a uno de esos pequeños, si se lo hiciste a uno de tus hermanos y a uno de esos pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Cuál es la conclusión de esto? Mire, el amor es la manera como nosotros tratamos a los demás. Se lo voy a poner muy simple, ¿verdad? Porque podríamos aquí comenzar a elucubrar y decir el amor es tal cosa, una fuerza maravillosa, y podríamos citar a los grandes poetas y a filósofos de la historia, pero se lo voy a poner de una forma muy simple, llana, para que usted me agarre la onda. Amar es la manera que tú tratas a los demás. Y Dios te va a juzgar es por eso. Dios te va a juzgar es cómo tú tratas a los demás. Esta es la esencia misma de la vida cristiana. ¿Por qué fue que el hombre rico terminó en el infierno y Lázaro terminó en el cielo? ¿Porque Lázaro era pobre y porque el otro era rico? No, esa no es la norma, esa no es la referencia. El uno terminó en el infierno y el otro en el cielo porque el uno ignoró completamente al otro.
teniendo recursos, teniendo posibilidades, teniendo que darle, lo ignoró por completo. ¿Qué quiere decir eso? No supo cómo tratarlo, y yo le acabo de decir que amor es cómo nosotros tratamos a los demás. Así que el hombre rico terminó en el infierno. No, pero mándame a Lázaro. Ya no se puede hacer nada. La oportunidad se perdió. La oportunidad era en el granito de arena que Dios te había dado, tu vida aquí en la tierra. Dios no tiene dos formas de juzgarnos. ¿Para qué Dios dio la ley entonces en el Antiguo Testamento? Alguien pregunta, bueno, Dios no le hizo perder el tiempo a los israelitas, ¿para qué le dio la ley? No, Dios no le hizo perder el tiempo porque Dios no tiene dos formas de salvarnos. Dios tiene una sola manera de salvarnos. Por eso la Escritura dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se cumple toda la ley y los profetas. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento se cumple en una sola cosa: que ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la esencia de nuestra vida aquí en la tierra, mi querido? Si usted aprendió a hacer teología, si usted es el superapologeta, si usted conoce todas las doctrinas bíblicas, si usted se sabe todos los cantos, todos los signos, si usted es una enciclopedia cristiana, pero no ama, dice la Biblia, nada soy. Aún si diera mi vida por otros, pero no lo hago por amor, nada he hecho, nada soy. Todo Dios lo mide por el amor. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, ¿estoy yo preparado para el encuentro con Jesucristo? Ahora sí viene la pregunta. ¿Estoy yo preparado para el encuentro con el Señor Jesucristo? Porque si esa es la referencia, si así es como Dios me va a juzgar, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿estoy yo amando a mi prójimo? Pero amar es una palabra muy abstracta, muy ambigua, muy nebulosa. La pregunta es, ¿estoy yo tratando a mi prójimo como Dios lo trataría? ¿Le estoy yo dando el trato a mi prójimo que Dios le daría a mi prójimo? ¿Se lo estoy dando yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ve? Porque venía a la iglesia, y perdóneme que yo ¿cómo se llama? Le sacuda los platos de la vitrina y que se le comienza a caer todo. Pero mire, seamos honestos. Si usted viene a la iglesia y viene con su cara muy bien lavada, y viene con su aureola celestial encendida, y usted viene aquí, se siente y canta y levanta las manos y gloria a Dios y aleluya, pero usted no ama a su prójimo, usted está haciendo un aguaje. Usted está haciendo el aguaje cristiano, usted está haciendo la danza cristiana, usted está repitiendo un rito. Pero cuando tú llegues a la presencia de Dios, y esto es mi deber enseñarlo, ese no es el criterio. Dios no nos va a preguntar, ¿a qué iglesia estabas afiliado? ¿Estabas en Comunidad de Esperanza con el pastor Casese? Esa no es la pregunta. La pregunta era, ¿te sabías el canto que estaba de moda? ¿Fuiste al congreso tal? ¿Te sabías la doctrina? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿amaste a tu prójimo como a ti mismo? ¿Le diste el trato que se merecía? Esa es la esencia del cristianismo. Es la esencia del cristianismo. La palabra dice, la profecía cesará, los milagros cesarán, todo va a cesar. La única cosa que pasa para el otro lado es el amor. No te puedes llevar la profecía para el otro lado, ni los milagros, ni las sanidades, no te puedes llevar nada para el otro lado. Lo único que pasa a la cerca es el amor. Y esa es la referencia que Dios va a usar si vivimos o no vivimos la vida cristiana. No, pero es que nosotros hicimos en tu nombre grandes señales y milagros, prodigios. Yo nunca los conocí. Malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Sabe por qué, mi querido? Porque hay una sola cosa. El cristianismo nosotros hemos complicado la vida cristiana.
Nosotros le hemos complicado porque le hemos puesto demasiados accesorios a la vida cristiana. Pero la vida cristiana es simple. La iglesia primitiva no sabía ni una décima parte de la teología, de la doctrina, de tantas cosas que le hemos inventado al evangelio. Le hemos puesto capas y capas y capas, sedimento sobre sedimento. Es como cuando se viene una avalancha de una montaña, ¿verdad? Y llega todo aquello que se cayó de la montaña y ya uno no sabe cuál fue la piedra que produjo que todo eso se desprendiera de esa montaña. ¿Por qué? Porque es tanto. Bueno, así pasa con la fe cristiana hoy, con el cristianismo del día de hoy. Ya uno no puede saber dónde está el núcleo, dónde está la esencia de la fe cristiana. Porque hay tanto. Y en una iglesia te dicen que tienes que hacer esto, y en otra iglesia te dicen que tienes que hacer lo otro, y entonces este pastor le pone un énfasis diferente y el otro le pone otro. Y hemos perdido la esencia de lo que es la vida cristiana. Pero mire, mi querido, cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, no te van a preguntar si eres bautista, no te van a preguntar si estabas en el círculo de no sé qué cosa, o si habías pagado los diezmos al 1000%. Lo que te van a preguntar es una cosa: ¿amaste a tu prójimo como a ti mismo? ¿Diste de gracia lo que te fue dado de gracia? Esa es la pregunta. ¿Amaste como fuiste amado? Amaste como fuiste amado. A mí me encanta la primera carta de Juan, porque la primera carta de Juan lleva el amor a sus últimas consecuencias, porque nosotros tenemos un amor medio platónico, etéreo, inocuo, incoloro, insulso, que no sabe a nada. Es un amor un poco evaporado. Pero Juan no. Cuando Juan habla en la primera carta, lo lleva a sus últimas consecuencias y le dice a la gente, que es tremendo. Juan le dice: ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves, si a tu hermano al que ves no lo amas? Qué tremenda, qué tremendo. Ahí sí que, ¿verdad?, la persona cae de espalda así. Qué tremendo. Porque amar a Dios es lo más fácil del mundo. Amar a Dios es lo más fácil del mundo. Yo lo amo y sí, y tengo cosquillitas y maripositas en el estómago, yo lo amo inmensamente. ¿Y a tu prójimo? ¿Y a tu prójimo qué? Al que está desnudo, al que está sin comer, al que está preso. ¿Qué hacemos con ese? ¿Ve? Tenemos que replantearnos el horizonte, porque hemos estado viendo la vida cristiana por un huequito. Tenemos que abrir la cortina y darnos cuenta de lo que realmente es la vida cristiana. La gente de la iglesia primitiva sí la tenía muy clara, porque no tenían tantos arreboles ni tantos periquitos, ni tantas cosas como nosotros, tantos accesorios. La cosa era muy simple, muy llana. Consistía en amar al prójimo. Compartían todas las cosas, las tenían en común, se procuraban los unos a los otros, compartían el partimiento del pan, las oraciones diarias. Era una vida simple, simple. Esa es la vida de fe. La vida verdadera, la vida profunda. Mientras más simple es más poderosa. Mientras más simple es más eficiente. Tremendo. Es una cosa muy, muy tremenda. Mire, cuando nosotros vivíamos en Chicago, nosotros teníamos el carrito más feo de todos los que estudiaban en el seminario. Nosotros teníamos un Toyotica Corolla. Bueno, yo creo que de los primeros que hicieron. No sé cómo andaba el carrito, pero el carrito prendía en medio de la nieve. Y lo que nos resultaba a nosotros muy curioso es que carros muy modernos, de esos que tenían ya computadoras y toda la cosa, en medio del invierno se quedaban parados. Entonces nosotros teníamos que agarrar los cables y prenderle los carros a la gente y tenían supercarrazos.
Y nosotros teníamos, era un Toyotica, pero el Toyotica no nos dejaba nunca en ninguna parte. O sea, un mecánico nos explicó, no, mire, lo que pasa es que esos Toyotica, su carro como no tiene nada, no consume electricidad de ningún tipo. Pero los otros, por tener tantos accesorios, por tener tantos periquitos adentro, entonces esos carros no trabajan en el invierno. Más simple, más efectivo. Así es la vida cristiana. Más simple es la vida cristiana, más efectiva es la vida cristiana. Pero si estamos con toda la tontería y con todo el mundo de cosas y lo que se pone de moda en las iglesias y un día es salta y otro día es tírate de arriba y otro día es Dios mío, vete a la palabra. Cuando llegues al trono de Dios, eso es lo único que te van a pedir. ¿Amaste o no amaste? ¿Te ocupaste de tu prójimo o no te ocupaste de tu prójimo? ¿Lo trataste como tenías que tratarlo o no lo hiciste? La vida cristiana no es complicada. Nosotros la hemos hecho complicada. La vida cristiana es muy simple. Es muy simple. Pero ¿sabe qué, mi querido? La vida cristiana también nos las han mercadeado. Hay un mercadeo en la vida cristiana. Quieren poner cosas de moda, quieren copiar todo el mundo del marketing de estas sociedades y nos quieren presentar necesidades creadas que no necesitamos tener. De la misma manera que la sociedad consumista nos quiere crear necesidades que son inventadas, ficticias, artificiales, para poder vendernos algo. Bueno, pareciera que en la iglesia nos quieren hacer lo mismo, que en vez de enseñarnos lo único que necesitamos saber y a lo que tenemos que aplicarnos y a lo que tenemos que vivir enfocado, entonces nos enseñan un montón de otras cosas que son innecesarias, que son accesorios. Mire, su carro no va a correr más porque usted lo tenga pintado de verde o lo tenga pintado de amarillo. Si le puso una rayita o no le puso la rayita, o si tiene los rines de no sé qué cosa, o son de los que vinieron de la... Por favor, su carro no va a correr más por eso. Tenemos que distinguir entre lo que es el accesorio y lo que es la esencia. Y en la vida de fe, nosotros necesitamos distinguir cuál es la esencia. Porque Dios me va a juzgar por la esencia. Dios no me va a juzgar por mis accesorios. Ahora, si usted se los quiere poner los accesorios, yo no soy juez de nadie. Póngase todos los accesorios que usted quiera. Yo ahí no, ¿verdad? Yo ahí no me meto. No, yo ahí no me meto. Yo, si a usted le gusta, haga, decir, yo por último, pero eso sí, como pastor le digo esto, después que usted haya hecho la esencia, usted póngase todos los periquitos. Ahora está de moda que hay que hablar en hebreo y hay que tener la música hebrea y hay que saberse las palabras hebreas y si no sé hebreo entonces ya soy menos cristiano que el otro porque el otro sabe hebreo y yo no lo sé, y ponerse la gorrita y ponerse la no sé qué cosa y el talí y 20,000 cosas y levantar las manos hacia el oriente. Yo no sé quién inventa tanta cosa, mi querido, pero alguien te quiere vender algo. Por último, alguien te quiere vender algo. Porque eso yo no lo veo aquí. La única manera como Dios quiere que tú lo esperes es que tu carácter sea el carácter de Jesús, tus obras sean las obras de Jesús y que te ocupes de tu prójimo. Esa es la consecuencia, esa es la implicación de todo esto. Es que tienes que tener el carácter de Jesús y las obras de Jesús porque tienes que amar. Para eso es que tienes que tener el carácter y las obras de Jesús. Porque tienes que amar. Y en eso es que consiste toda la vida cristiana. En eso consiste toda la vida cristiana. Todo lo demás que te enseñen de ahí para allá son accesorios. Son accesorios. Cada vez que te venden un accesorio, mira bien. Pablo decía que habían predicadores que querían esclavizar a su audiencia. Pablo es muy fuerte, muy crítico, porque él hablaba de los superapóstoles. Mire los superapóstoles.
Que lo que quieren es sufragar, lo que quieren es sufructuar, lo que quieren es sacar ventaja, y lo que quieren es hacer dinero, lo que quieren. Aún en el tiempo de Pablo y eso existía. Mi querido, esta es la esencia de la vida cristiana. La vida cristiana no es complicada. Esto fue lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Nos los enseñó, por ejemplo, nos los enseñó con su propio ejemplo. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que seamos en carácter y en obras como Él es, y que por lo tanto, vivamos en el amor. Vivamos en la experiencia del amor. El amor nos hace responsable, el amor nos hace eficaz, el amor nos hace gente cabal, ¿verdad? Porque no podemos amar y destruir, no podemos amar y sin dejar de edificar a la otra persona. El amor nos hace responsables, por último. Y entonces, ¿cuál es la vida cristiana? La vida cristiana es esa, cuando nosotros maduramos. La madurez cristiana, dice Pablo en 1 Corintios 13, es el amor. El maduro es el que ama, porque el maduro es el que asume la responsabilidad. ¿Quién era el prójimo? Pregunta Jesús en la parábola de la historia del buen samaritano. ¿Quién era el prójimo de aquel que cayó herido? ¿Ve? Muy interesante. Nosotros tenemos que hacer a las otras personas nuestro prójimo. Pero la manera que yo la convierto en mi prójimo es cuando la amo. Si no la amo, lo anulo, lo ignoro, lo borro. La única manera en que yo me lo tomo en serio es si lo amo. Si no lo amo, no me estoy tomando a esa persona en serio. ¿Cómo le quedó el ojo? Si yo no amo a una persona, la estoy borrando. La estoy cosificando. La veo igual que un objeto, que una cosa. La cosifico. Porque la única manera en que yo dignifico a una persona y le doy su verdadero valor es el momento en que la amo a esa persona. Esos son los hijos de Dios. Para eso es que Dios nos tiene aquí en la tierra, para que nosotros hagamos lo mismo que el Padre hace. ¿Sabe lo que decía Clemente de Alejandría? Decía una cosa muy interesante. El cristiano es quien practica ser como Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios ama. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Exactamente lo mismo. Nosotros no nos parecemos a Dios en nada, solamente cuando amamos. Cuando amamos, nos parecemos idénticos a Él. Porque esa es la esencia de Dios. Dice Juan, en la primera carta de Juan, dice, Dios es amor. La esencia misma de Él es el amor. Pero bueno, Jesús dijo, y con esto termino, que el primer y más importante mandamiento era el amar. Ahora le pregunto yo a usted, mi querido, ¿cuál será el más terrible de todos los pecados entonces? Si ese es el primer gran mandamiento, el más importante, lo que Dios quiere que tú hagas por encima de cualquier otra cosa, ¿cuál será el más grande de todos los pecados? Bueno, tenemos que sopesar nuestra vida cristiana porque es muy probable que estemos en la periferia. Tenemos que regresar al núcleo. Olvídate de todos los otros pajaritos, olvídate de todos los otros dibujitos, concéntrate en el núcleo, en lo que es importante, en lo que es la esencia. Olvídate de los accesorios, mi querido. La vida es muy corta para estar poniéndole cuidado a todo ese montón de cosas que inventan todos los días. Tú concéntrate en una sola cosa. Porque un día tus ojos y los ojos de Jesús se van a unir. Jesús te va a mirar directamente a tus ojos y te va a preguntar qué hiciste con lo que yo te di, qué hiciste con lo que yo te confié, cuáles son tus obras.
¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo o no? ¿Diste de gracia lo que yo te di de gracia? En eso tenemos que concentrarnos. Como decía Martín Lutero la semana pasada, Lutero decía, en mi calendario solamente hay 2 días. El día de hoy y aquel gran día. 2 días nada más. Olvídate de todo lo otro. Como dicen los mexicanos, olvídate de las arañas panteoneras. Olvídate de pajaritos preñados, decimos nosotros en Venezuela. Olvídatelo de esas cosas. Concéntrate en una sola cosa. Que todos los días de tu vida tú vivas enfocado en eso que es importante. En lo que es esencial. En lo que no puedes dejar de hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que en eso se cumple toda la ley y los profetas, en otras palabras, en eso se cumple todo esto que está aquí. Toda la revelación de Dios se cumple en eso. Ahí está la esencia misma de la fe cristiana. Nos ponemos en pie. Padre, yo te pido que nos perdones porque nos hemos acostumbrado a vivir fuera del núcleo, nos hemos quedado en la periferia, en el margen, y nos hemos olvidado de lo más importante. Queremos regresar a la esencia, queremos regresar a lo que importa, a lo que para ti es importante. Queremos regresar a la vida profunda en el Espíritu. Queremos regresar al fruto mismo del Espíritu, a la manifestación gloriosa tuya por medio de tus hijos, al amor, pero no el amor fingido, no el amor superficial, el amor ágape, el amor que viene de ti, el amor que tu Espíritu manifiesta en nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des la capacidad, tú nos capacites y tú nos inquietes para vivir de esta manera, para vivir de una manera simple pero impactante. Te lo pido en el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece si usted le da un abrazo a su hermano bien fuerte y lo bendice en el nombre de Jesús? Dale un abrazo fuerte a tu hermano.